El viento frío del altiplano peruano-boliviano cortaba como cuchillo la madrugada del 3 de junio de 1987. En las orillas del lago Titicaca, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, el agua se movía con esa inquietud peculiar que solo conocen quienes han pasado toda su vida junto a esas aguas sagradas. Pero esta noche no era como las otras. Esta noche, Marina Cortés Mendoza, una antropóloga mexicana de 32 años, desaparecería sin dejar más rastro que algunas fotografías borrosas y un misterio que atravesaría décadas. Marina había viajado desde Oaxaca 3 meses antes, con una beca de investigación. Su objetivo era documentar las tradiciones rituales de las comunidades aymara que vivían en las islas flotantes del lago. Era una mujer apasionada, de cabello largo y oscuro, con ojos que brillaban cuando hablaba de su trabajo. Sus colegas en la Universidad Nacional Autónoma de México la recuerdan como alguien incansable, alguien que se perdería entre sus notas de campo y sus grabaciones de audio, buscando siempre la verdad más profunda detrás de cada testimonio. Si estás viendo este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos comentes desde dónde nos estás viendo. Queremos saber de qué parte del mundo sigues estas historias con nosotros. Ahora, volvamos a aquella madrugada que lo cambió todo. La última comunicación que Marina tuvo fue con su asistente de campo, un joven aymara llamado Julio Mamani, quien trabajaba con ella desde su llegada. Julio había dejado un registro en su cuaderno de notas. Marina planeaba realizar una última entrevista con una anciana llamada Paulina Alanoca, una de las pocas personas vivas que recordaba las ceremonias de iniciación más antiguas del lago. Era una oportunidad única, pensó Marina, una oportunidad que no podía desperdiciar. Esa noche, después de cenar un caldo de papa con queso en la pequeña pensión donde se hospedaba en Puno, Marina tomó su mochila, su cámara Pentax K1000 y sus cuadernos de notas. Julio la acompañó hasta el embarcadero donde un pescador local, don Rafael, ofrecía viajes nocturnos a las islas más remotas. Lo que nadie supo entonces fue que Marina llevaba algo más en su mochila. Un rollo de película con fotografías que había tomado durante las últimas 2 semanas. Fotografías que mostrarían décadas después detalles perturbadores sobre lo que realmente estaba sucediendo en esas aguas. Las fotos eran borrosas, es verdad, pero en ellas se podía distinguir a Marina junto a personas que no aparecían en ninguno de sus otros registros. Hombres de rostros severos, vistiendo ropa que no era típica de la región. En una de ellas, Marina parecía estar siendo observada intensamente por alguien que quedaba fuera de foco, pero cuya silueta sugeriría, años más tarde, que no estaba sola en su investigación. Don Rafael, el pescador, era un hombre de 70 años que había pasado toda su vida en esas aguas. Tenía la piel curtida por el sol del altiplano y unos ojos grises que parecían haber visto demasiadas cosas. Cuando Julio le preguntó si llevaría a Marina esa noche, Rafael vaciló. Dijo que el lago estaba inquieto, que los pájaros no cantaban como deberían hacerlo, pero Marina insistió, ofreció dinero extra. Rafael finalmente aceptó, aunque después confesaría a la policía que algo en su intuición le gritaba que no lo hiciera. El lago nos avisa cuando algo malo va a pasar, diría Rafael meses después, cuando las autoridades lo interrogaran. Y esa noche el lago nos estaba gritando. Julio vio a Marina subir a la pequeña barca de madera de don Rafael alrededor de las 10 de la noche. Ella llevaba su linterna frontal encendida, iluminando su rostro concentrado. Marina le había hecho una señal con la mano a Julio, esa señal casual de alguien que solo se va por unas horas. Julio esperó en el embarcadero durante 3 horas.
Después se fue a descansar, pensando que Marina se quedaría en casa de Paulina Alanoca. Eso era lo que habían acordado. Pero Marina nunca llegó a casa de Paulina. Y Paulina Alanoca, extrañamente, también desaparecería 5 días después, sin dejar más explicación que una nota incomprensible en su pequeña choza. Cuando Marina no regresó al día siguiente, Julio, alarmado, fue a buscarla. Encontró que su cuarto en la pensión estaba tal como lo había dejado, con sus libros abiertos, sus grabaciones de voz esparcidas, sus mapas del lago con anotaciones en rojo. Lo único que faltaba era Marina y el rollo de película que ella llevaba en su mochila. Julio fue a donde don Rafael y le preguntó qué había pasado. Rafael, pálido y visiblemente asustado, contó una historia confusa. Dijeron que Marina le había pedido que parara la barca en un punto específico del lago, lejos de cualquier isla. Que ella bajó un pequeño bote de remos que llevaba guardado, que le dijo que regresaría en 1 hora, que nunca regresó. Las autoridades peruanas iniciaron una búsqueda, pero fue superficial. Una antropóloga mexicana desaparecida no era prioridad en 1987. El régimen de Perú estaba en caos, con la guerra contra Sendero Luminoso llevando al país al borde del colapso. Una investigación seria sobre la desaparición de una extranjera resultaría complicada. Además, don Rafael sugirió que quizás Marina simplemente había decidido continuar su investigación en otro lugar, o que tal vez había tenido un accidente en el agua. El caso se cerró sin conclusiones. Julio envió un telegrama a la familia de Marina en Oaxaca, pero pasaron semanas antes de que la noticia llegara a México. La familia de Marina, liderada por su madre Gabriela Mendoza, una mujer de 60 años que trabajaba como maestra de primaria, entró en un estado de negación y desesperación. El padre de Marina, Diego, un ingeniero ya jubilado, intentó viajar a Perú para investigar por su cuenta, pero no tenía recursos. Era una familia de clase media, no tenían conexiones políticas. La embajada mexicana en Lima fue poco útil. Gabriela pasó meses escribiendo cartas a periódicos, a la universidad, a cualquiera que pudiera escuchar. Una hija desaparecida en el extranjero, bajo circunstancias misteriosas, y nadie parecía importarle. Los años pasaron. La década de los 80 terminó. Llegó la de los 90. Gabriela envejeció rápidamente, consumida por la incertidumbre. Diego murió en 1995 sin saber qué le había pasado a su hija. Gabriela continuó. Coleccionaba cualquier información sobre el lago Titicaca, sobre desapariciones en Perú, sobre investigadoras que hubieran desaparecido. Su casa en Oaxaca se llenó de carpetas, de fotocopias, de notas. Sus otros 2 hijos, hermanos de Marina, intentaban ayudar a su madre, pero el tiempo y la distancia hicieron que el caso de Marina se convirtiera en una obsesión solitaria, un fantasma que rondaba la casa familiar. Fue en 2003, 16 años después de la desaparición, que algo inesperado ocurrió. Un arqueólogo belga llamado Marc Devereux, que trabajaba documentando antiguos sitios ceremoniales alrededor del lago Titicaca, visitó una pequeña comunidad en la orilla boliviana del lago. En la casa de un anciano aymara, Marc encontró una caja de fotografías antiguas. Entre ellas, algunas de una mujer occidental, borrosas pero reconocibles. Las fotos mostraban a una mujer que parecía estar durante un ritual nocturno, rodeada de hombres que lucían con uniformes de lo que parecían ser autoridades de algún tipo. Marc, intrigado, envió las fotos a diferentes universidades. Eventualmente, una profesora en Arequipa reconoció a Marina. Contactó a la familia. Gabriela recibió la noticia como si de repente el tiempo se hubiera detenido. Después de tantos años, había evidencia de que Marina estaba viva días antes de su desaparición. Pero ¿quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaban con ella?
Las fotos eran borrosas, sí, pero lo suficientemente claras como para mostrar que algo anormal estaba ocurriendo. Gabriela voló a Arequipa, vio las fotos en persona. Su cuerpo completo se estremeció. Esa era su hija. Sin lugar a dudas, era Marina, y en sus ojos, incluso en esas fotografías desenfocadas, se podía ver algo que Gabriela reconoció: miedo. Los investigadores que finalmente se tomaron el caso en serio descubrieron que esos hombres en las fotos no eran autoridades locales. Eran agentes de un programa de investigación antropológica que, se descubrió después, había operado en el lago Titicaca durante los años 80. Un programa que nunca fue completamente oficial, financiado por fondos privados y con conexiones a think tanks internacionales que estudiaban poblaciones indígenas. Cuando se presionó a estos investigadores, negaron haber tenido contacto con Marina. Pero la evidencia de las fotografías era irrefutable. Marina había estado con ellos, días antes de desaparecer. Lo que sucedió después en la investigación fue lo que Gabriela esperaba. Muros, silencio, documentos clasificados, autoridades peruanas que de repente se volvieron hostiles, organismos internacionales que cerraron puertas. Fue como si alguien hubiera decidido que ciertos secretos del lago Titicaca debían permanecer bajo las aguas, junto con Marina. El hermano mayor de Marina, Roberto, un abogado que vivía en Ciudad de México, decidió tomar cartas en el asunto. Roberto era diferente a su madre. Donde Gabriela era sentimental y emotiva, Roberto era metódico y determinado. Pasó años compilando evidencia, contactando con testigos, presionando a autoridades. Descubrió que Paulina Alanoca, la anciana que desapareció días después que Marina, había dejado una carta. La carta fue encontrada años después, en poder de una monja que trabajaba en una misión católica cerca del lago. La carta, escrita en aymara y luego traducida, contenía un mensaje críptico. La mujer vino buscando la verdad que no debe ser encontrada. Los hombres de afuera vinieron con instrumentos, vinieron tomando muestras, dijeron que era investigación, pero yo vi sus caras. Yo vi el miedo en Marina, y yo sé lo que sucede cuando alguien ve demasiado. ¿Qué había visto Marina? ¿Qué había hecho que desapareciera de esa manera? Roberto comenzó a reconstruir los últimos meses de la investigación de su hermana, basándose en sus notas de campo que Julio Mamani eventualmente entregó a la familia. En esas notas, Marina escribía sobre descubrimientos inquietantes. Hablaba de artefactos que no figuraban en ningún catálogo académico. Mencionaba rituales que sugerían una antigüedad mucho mayor a la que los arqueólogos aceptaban oficialmente. Escribía sobre conversaciones con ancianos que le advertían que ciertos lugares del lago no debían ser perturbados. Y más preocupante aún, escribía sobre hombres que aparecieron semanas antes de su desaparición, hombres que afirmaban estar estudiando fenómenos geológicos, pero que en realidad parecían estar buscando algo específico. Uno de los últimos párrafos de Marina en su cuaderno de notas decía: «He descubierto algo que cambiará todo lo que creemos saber sobre la antigüedad de las civilizaciones en el altiplano. Pero tengo que ser cuidadosa. Los hombres que vinieron de afuera no quieren que esto sea público. Dice Paulina que hay personas poderosas interesadas en que ciertos secretos permanezcan enterrados. Mañana tomaré las fotos que necesito. Mañana tendré la evidencia que necesito. Entonces podré irme de aquí con lo que vine a buscar. Entonces podré darle a México el descubrimiento que merece». Eso fue escrito el 2 de junio de 1987. Marina desapareció la noche del 3 de junio. Roberto contrató a investigadores privados. Viajó a Perú él mismo en múltiples ocasiones. Fue amenazado. Sus investigaciones fueron saboteadas. Archivos desaparecían. Testigos que estaban dispuestos a hablar de repente se negaban.
Fue entonces cuando Roberto comprendió que esto no era simplemente un caso criminal. Esto era algo mucho más grande, algo que involucraba instituciones internacionales, gobiernos y una conspiración deliberada para mantener a Marina en el silencio. En 2010, cuando las fotografías borrosas fueron finalmente digitalizadas y analizadas con tecnología moderna, lo que se reveló fue aún más perturbador. En los bordes de las fotos, en áreas que habían estado demasiado desenfocadas para ser útiles en 2003, ahora se podían distinguir formas, estructuras. En el fondo de una de las fotografías, reflejada en el agua del lago, había lo que parecía ser una construcción subacuática, una estructura de piedra que no correspondía a nada conocido en la arqueología del altiplano. Los expertos en fotografía que analizaron las imágenes quedaron desconcertados. ¿Era un error de la película, un reflejo, o era evidencia de algo que había permanecido oculto bajo las aguas del lago Titicaca durante siglos? Las nuevas teorías comenzaron a circular. Académicos que habían estado en silencio durante años ahora hablaban en susurros sobre lo que Marina podría haber descubierto. Algunos sugirieron que había encontrado evidencia de una civilización preincaica desconocida. Otros propusieron que los artefactos que Marina estaba estudiando provenían de contacto transatlántico antiguo. Pero la teoría que ganaba más tracción, la que parecía explicar el silencio institucional y las amenazas contra Roberto, era mucho más simple y mucho más peligrosa. Marina había descubierto que ciertos gobiernos y organismos internacionales estaban excavando ilegalmente el lago Titicaca, extrayendo artefactos sin permiso, sin documentación, sin revelar sus hallazgos. Y Marina, con su integridad académica, había amenazado con exponerlo. Gabriela falleció en 2015, sin nunca saber definitivamente qué le había pasado a su hija. Pasó 32 años viviendo con esa incertidumbre. Sus últimas palabras a Roberto fueron simples: encuentra a tu hermana, aunque sea sus restos, déjala descansar, déjanos descansar. Pero Roberto no renunció. Continuó. En 2018, trabajando con un grupo de buceadores especializados, realizó una expedición privada en el lago Titicaca, en la zona donde don Rafael había dejado a Marina. Fue una operación delicada, realizada sin permiso oficial. Lo que encontraron fue más perturbador aún. A una profundidad de 30 metros, en una zona rocosa, descubrieron lo que parecía ser un campamento abandonado. Equipos de excavación antigua, botellas de vidrio con lo que parecía ser muestras químicas, y, enterrado bajo escombros, algo que hizo que Roberto cayera de rodillas dentro del agua. Era un locket de plata, el mismo locket que Marina llevaba siempre, el que contenía una foto de su familia. Recuperar ese locket fue el momento en que Roberto finalmente comprendió. Marina no había desaparecido en la superficie. Marina había sido llevada deliberadamente al fondo del lago, y lo que eso significaba, lo que sugerían todas esas pistas, era que la verdad sobre el lago Titicaca era tan valiosa, tan importante, que alguien había estado dispuesto a cometer un crimen para protegerla. Hoy, años después, las fotografías borrosas continúan generando nuevas teorías. Investigadores independientes en Internet analizan píxel por píxel, buscando respuestas. Académicos admiten, fuera del récord, que creen que Marina descubrió algo revolucionario, pero los archivos oficiales permanecen cerrados. Los investigadores responsables de esos programas en los años 80 ahora están muertos o retirados. Y el lago Titicaca, sagrado para los pueblos aymara, guarda sus secretos bajo sus aguas frías y profundas. Roberto, ahora un hombre de 65 años, continúa su búsqueda. Ha dedicado la mitad de su vida a intentar descubrir qué ocurrió realmente con Marina. Ha invertido su fortuna.
Ha sacrificado oportunidades. Y aunque ha encontrado pistas, aunque ha reunido evidencia circunstancial convincente, la verdad completa sobre lo que Marina descubrió, sobre quién la llevó al fondo de esas aguas, permanece enterrada. Las fotografías borrosas son todo lo que tenemos. Borrosas porque alguien quería que así fuera. Borrosas porque algunas verdades están destinadas a permanecer en las sombras, reflejadas apenas en imágenes que no podemos ver completamente, en un lago que guarda sus misterios celosamente, en las profundidades donde Marina Cortés Mendoza descansa, llevándose consigo un conocimiento que el mundo quizás nunca conocerá. Roberto Cortés había pasado 2 décadas persiguiendo sombras, pero el descubrimiento del locket en el fondo del lago le había dado algo que no tenía antes: certeza. Certeza de que Marina no era víctima de un accidente. Certeza de que había sido asesinada. Y ahora, con esa certeza, su obsesión adquiría una dimensión diferente. Ya no era solo un hermano buscando respuestas. Era un hombre con un propósito casi religioso: exponer la verdad sin importar el costo. El locket fue entregado a las autoridades peruanas, pero como con todo lo demás en este caso, desapareció en la burocracia. Roberto fue citado para declarar, pero los interrogadores parecían más interesados en disuadirlo que en escucharlo. Le advirtieron que continuaría con su investigación a su propio riesgo. Le sugirieron que algunas cosas era mejor dejarlas enterradas. Roberto comprendió entonces que la conspiración no era un fantasma del pasado. Estaba viva, estaba activa, estaba vigilándolo. Fue entonces cuando Roberto cometió el error que lo cambiaría todo. O quizás no fue un error, quizás fue exactamente lo que debía hacer. En 2019, Roberto publicó un blog privado documentando todo lo que había descubierto sobre la desaparición de Marina. No fue ampliamente difundido, pero fue suficiente. El blog fue visto por la persona correcta o incorrecta, dependiendo de cómo se vea. Su nombre era Sofía Reyes, una periodista investigativa de Lima que había estado trabajando en un documental sobre desapariciones en Perú durante los años 80. Sofía había estado en contacto con familiares de desaparecidos, siguiendo pistas de esos años, cuando Sendero Luminoso no era el único responsable de las muertes. Había habido otros. Había habido desapariciones que el gobierno peruano nunca había reconocido. Sofía leyó el blog de Roberto y vio algo que otros habían perdido: un patrón. Entre 1985 y 1987, 8 investigadores extranjeros desaparecieron en Perú. 8. Ninguno de los casos fue resuelto. Todos fueron atribuidos vagamente a actividades de Sendero Luminoso o a accidentes. Todos fueron cerrados. Sofía contactó a Roberto. Fue una conversación que duró 4 horas. Al final, Roberto supo que no estaba solo. Había otras familias. Había otras historias. Había otras víctimas. Entre esos 8 investigadores estaba Thomas Bergmann, un geólogo alemán que desapareció en el sur de Perú en 1986. Su última comunicación mencionaba el descubrimiento de formaciones minerales anómalas en regiones consideradas arqueológicamente inactivas. También estaba Yuki Tanaka, una bióloga marina japonesa que desapareció en 1987, semanas después que Marina. Su investigación se enfocaba en anomalías biológicas en el agua del lago Titicaca. Y estaba James Hartford, un historiador estadounidense que desapareció en 1985, cuyo último trabajo sugería la existencia de registros coloniales que contradecían la historia oficial de las conquistas españolas en el altiplano. Lo que Sofía había descubierto era una conspiración internacional. No era solo Perú,
Los 8 investigadores no eran víctimas de Sendero Luminoso, eran víctimas de algo mucho más coordinado, mucho más profesional. Eran víctimas de instituciones que no querían que cierta información saliera a la luz. Instituciones que tenían los recursos para hacer desaparecer a personas. Instituciones que operaban en la sombra. Sofía y Roberto comenzaron a colaborar. Roberto compartió todos sus documentos, todas sus investigaciones. Sofía aportó sus contactos, su experiencia como periodista, su conocimiento del sistema peruano. Juntos comenzaron a construir un mapa de la conspiración. Encontraron documentos desclasificados de los años 80 que mencionaban operaciones de control de información en zonas de investigación arqueológica. Encontraron referencias a organismos internacionales que financiaban proyectos clasificados en el altiplano. Encontraron nombres de personas que todavía vivían, nombres de personas que aún tenían poder. Uno de esos nombres era el del doctor Heinrich Keller, un antropólogo austriaco que en los años 80 había dirigido una organización llamada Instituto de Estudios Patrimoniales Transnacionales. Keller había sido mentor de Marina. Había sido quien la reclutó para el proyecto en el lago Titicaca. Y Keller estaba vivo. Vivía en Viena, Austria, retirado pero no en el olvido. Sofía consiguió su número. Fue una llamada breve. Keller escuchó su voz, escuchó sus preguntas sobre Marina y colgó. Pero no fue una negativa. Fue miedo. Fue el miedo de un hombre que había guardado un secreto durante 30 años y que de repente veía que ese secreto corría peligro de ser revelado. Roberto decidió viajar a Austria. No fue fácil, no fue seguro, pero era necesario. Llegó a Viena en noviembre de 2019, en invierno, cuando los árboles estaban desnudos y el cielo era gris y pesado. Roberto alquiló un pequeño apartamento cerca de donde vivía Keller. Pasó días observando su rutina. Keller era un anciano ahora, de 85 años, que vivía una vida tranquila. Caminaba por los parques de Viena, visitaba librerías, cenaba en restaurantes pequeños. Era un hombre que había intentado dejar su pasado atrás. Una tarde, en un café pequeño en el barrio de Alsergrund, Roberto se acercó a Keller. Se sentó en su mesa. Keller, al principio, intentó alejarse, pero Roberto le habló de Marina. Habló de ella como la hermana que era, no como un caso. Habló de Gabriela, la madre que envejeció esperando respuestas. Habló de Diego, el padre que murió sin saber, y algo en esas palabras tocó algo en Keller, algo que el anciano había mantenido sepultado durante 30 años. Keller pidió un brandy, luego otro. Sus manos temblaban, y lentamente, en ese café de Viena, con la lluvia cayendo afuera, Keller comenzó a hablar. Lo que Keller reveló fue una historia de ambición académica cruzada con corrupción institucional. En los años 80, había un grupo de investigadores internacionales que creían que la historia oficial de las civilizaciones andinas era incompleta. Creían que había descubrimientos cruciales que estaban siendo ignorados por la academia establecida. Pero estos investigadores no eran solo académicos. Algunos de ellos tenían conexiones con gobiernos. Algunos tenían conexiones con fuerzas interesadas en controlar el flujo de información histórica. Keller había sido reclutado para dirigir un proyecto que supuestamente era académico, pero que en realidad era algo más. Algo que su idealismo juvenil no había visto claramente en ese momento. El proyecto se llamaba Operación Titicaca. Su objetivo oficial era documentar y preservar artefactos históricos de la región del lago Titicaca antes de que fueran destruidos por el desarrollo urbano. Pero su objetivo real, como Keller finalmente admitió, era buscar, y si era necesario, destruir ciertos artefactos que contradecían narrativas políticas específicas. Había gobiernos interesados en que ciertos descubrimientos no fueran públicos.
Había think tanks internacionales que querían controlar la información sobre la antigüedad de las civilizaciones americanas. Y había dinero, mucho dinero. Marina, según Keller, había sido reclutada porque era brillante y porque era honesta. Demasiado honesta. Keller había cometido el error de creer que podía controlar a Marina, que podía dirigirla hacia descubrimientos que fueran seguros de revelar. Pero Marina era independiente. Marina hacía sus propias investigaciones, y Marina, inevitablemente, descubrió lo que realmente estaba sucediendo en el lago Titicaca. La estructura sumergida que aparecía en las fotografías borrosas de Marina no era nueva. Había sido encontrada años antes. Era una construcción preincaica que sugería un nivel de sofisticación técnica mayor al que los historiadores aceptaban. Y no solo eso, había inscripciones en esa estructura, inscripciones que, si eran traducidas correctamente, sugerían contacto entre civilizaciones americanas y civilizaciones del Viejo Mundo en épocas mucho más antiguas de lo que la Academia admitía. Era el tipo de descubrimiento que reescribiría libros de historia. Era el tipo de descubrimiento que ciertos gobiernos no querían que existiera. Cuando Marina amenazó con publicar sus hallazgos, cuando informó a Keller de sus planes de llevar la evidencia a la prensa internacional, fue cuando las personas más altas en la cadena de mando de la Operación Titicaca tomaron su decisión. Marina tenía que desaparecer. No como una amenaza, sino como una realidad, y desapareció. Keller no participó directamente en su muerte. Eso era lo que necesitaba que Roberto supiera. Pero Keller sabía quién lo hizo. Sabía los nombres de los hombres que llevaron a Marina al fondo del lago. Eran agentes de inteligencia, personas que trabajaban en las sombras del sistema internacional. Y más importante aún, Keller sabía ¿por qué se le había permitido a Keller vivir tranquilamente durante 30 años? Era porque Keller había guardado el secreto. Porque Keller había fingido que no sabía nada. Porque Keller había elegido su vida cómoda sobre la verdad. Cuando Keller terminó de hablar, Roberto estaba llorando. No de dolor, sino de rabia. Rabia porque finalmente tenía respuestas. Rabia porque esas respuestas llegaban 30 años demasiado tarde. Rabia porque el hombre que estaba frente a él, el anciano que estaba pidiendo perdón con los ojos, había sido cómplice en el asesinato de su hermana. Pero Keller tenía algo más que ofrecer. Dijo que conservaba documentos que probaban la existencia de la Operación Titicaca. Documentos que mencionaban los nombres de los agentes que ejecutaron a Marina. Documentos que, si eran publicados, expondrían a instituciones internacionales de primer nivel. Keller dijo que los entregaría, que necesitaba, antes de morir, expiar su culpa, que quería que el mundo supiera la verdad sobre Marina Cortés Mendoza. Roberto regresó a México con esos documentos. Sofía recibió copias. Juntos comenzaron el difícil proceso de verificar lo que Keller les había dado. Lo que encontraron fue casi tan perturbador como el crimen mismo. Los documentos mencionaban a agentes de un organismo internacional que supuestamente había sido disuelto en 1990. Mencionaban financiamiento privado de corporaciones multinacionales. Mencionaban a políticos de varios países que habían estado involucrados en la decisión de hacer desaparecer a Marina. Pero había un problema. Los documentos no eran suficientemente específicos para llevar a juicio a nadie. Eran más bien insinuaciones, más bien piezas de un rompecabezas que no formaban una imagen clara. Y cuando Roberto y Sofía intentaron publicar la historia, encontraron una pared. Periódicos que habían mostrado interés de repente se retractaban. Plataformas que ofrecían ayudar de repente se negaban. Era como si alguien en algún lugar hubiera emitido una orden de silencio. Fue entonces cuando Sofía recibió una amenaza. Fue discreta,
pero clara, un paquete dejado en su apartamento en Lima. Dentro, fotografías de ella con su familia. Una nota con letra manuscrita decía simplemente: algunas historias no deben ser contadas. Algunas verdades destruyen a las personas que las revelan. Sofía mostró el paquete a la policía. La policía, incómodamente, sugirió que quizás Sofía debería dejar de investigar este asunto particular, que quizás otros periodistas también habían recibido amenazas similares por investigar cosas similares, que quizás su seguridad personal debería ser su prioridad. Sofía fue valiente, fue más valiente que la mayoría, pero también fue prudente. Decidió que no publicaría todo lo que sabía, pero que publicaría lo que podía. Escribió un artículo en una revista académica sobre las desapariciones de investigadores en Perú durante los años 80. No mencionó directamente a Marina, no mencionó directamente la operación Titicaca, pero entre líneas, para aquellos que sabían leer, el mensaje era claro. Hubo asesinatos, hubo conspiración, hubo justicia que nunca llegó. El artículo fue publicado en 2020. Recibió poca atención en los medios principales, pero en círculos académicos, en redes de investigadores independientes, en foros en Internet donde personas se reúnen para hablar sobre conspiraciones históricas, el artículo fue ampliamente compartido. Comenzó a generar conversación. Comenzó a generar preguntas y, lo más importante, comenzó a inspirar a otras personas a investigar historias similares. Un historiador en Colombia descubrió que había desapariciones similares de investigadores en los años 80 en su país. Un arqueólogo en Perú encontró documentos en archivos desclasificados que sugerían un patrón internacional de supresión de información histórica. Académicos en universidades de todo el mundo comenzaron a revisar casos que habían sido cerrados décadas atrás. Y en el centro de todas estas investigaciones estaba Marina Cortés Mendoza, la antropóloga mexicana cuyas fotografías borrosas habían despertado un movimiento. Roberto, satisfecho de haber al menos comenzado a exponer la verdad, decidió dejar de investigar activamente. Había pagado un precio alto. Su familia había estado en peligro. Sus negocios habían sufrido. Su salud había sido afectada por los años de estrés. Pero había hecho lo que se propuso hacer. Había mostrado que Marina no había sido un accidente, que Marina no había sido una víctima anónima, que Marina había sido asesinada por descubrir la verdad. En 2022, Roberto recibió una carta desde Viena. Era el doctor Keller. El anciano había fallecido. La carta había sido escrita semanas antes de su muerte, con mano temblorosa. Keller escribía que sentía que finalmente podía descansar, que había saldado su deuda, que esperaba que Marina pudiera descansar también. La carta terminaba con una frase que Roberto leyó una y otra vez. La verdad no cambia el pasado, Roberto, pero determina el futuro. Asegúrate de que alguien recuerde a Marina. Asegúrate de que su historia no sea olvidada. Hoy, años después, las fotografías borrosas del lago Titicaca continúan siendo analizadas. Investigadores independientes construyen teorías. Académicos publican artículos. Periodistas escriben sobre el caso. Y aunque la verdad completa quizás nunca sea completamente conocida, aunque aquellos verdaderamente responsables quizás nunca sean juzgados, la historia de Marina Cortés Mendoza ha adquirido una vida propia. Ha trascendido de ser simplemente el caso de una desaparición. Se ha convertido en un símbolo de verdades silenciadas, de historias suprimidas, de la importancia de la persistencia en la búsqueda de justicia. El hermano menor de Marina, Alejandro, quien durante años había estado alejado de la investigación, decidió en 2023 hacer un viaje al lago Titicaca. Fue la primera vez en 36 años que un miembro de la familia de Marina volvía a esas aguas.
Alejandro llevó una pequeña urna que contenía tierra de Oaxaca, tierra de la casa donde Marina nació. Fue al mismo lugar donde Roberto había buceado años antes, el lugar donde el locket de plata había sido encontrado. Y desde una pequeña barca, Alejandro echó la tierra de Oaxaca al agua del lago. Fue un acto simple, fue un acto de despedida, fue un acto que, de alguna manera, finalizaba el círculo. Marina, que había viajado a Perú buscando verdad, que había sido arrebatada por esa búsqueda, que había permanecido en el silencio y en el misterio durante 36 años, finalmente estaba siendo recordada. Su nombre estaba siendo pronunciado, su historia estaba siendo contada, y aunque eso no traería de vuelta a Marina, aunque eso no borraría el crimen, aunque eso no llevaría a justicia judicial, era un reconocimiento, era un acto de resistencia contra el olvido. Las aguas del lago Titicaca siguen siendo profundas, siguen siendo frías, siguen siendo misteriosas, pero en esas profundidades, en esas aguas que durante siglos han guardado los secretos de civilizaciones antiguas, ahora descansa también Marina Cortés Mendoza. Y aunque su cuerpo nunca fue recuperado, aunque su asesino nunca fue identificado públicamente, aunque la verdad completa sobre sus últimos momentos nunca fue revelada, su espíritu, su legado, su búsqueda de verdad, eso ha perdurado. El lago Titicaca, ese cuerpo de agua sagrado para los pueblos indígenas del altiplano, ha guardado muchos secretos a lo largo de los siglos. Ha visto imperios, ha visto conquistas, ha visto transformaciones, y ahora guarda también el secreto de una mujer joven que fue silenciada por descubrir demasiado. El lago guarda ese secreto, pero la historia de Marina ha escapado de esas profundidades, ha llegado al mundo, y continuará llegando mientras haya personas que recuerden, que investiguen, que se rehúsen a permitir que la verdad sea completamente enterrada. Y así es como una desaparición en 1987 continúa resonando décadas después. Cómo fotografías borrosas generan nuevas teorías. Cómo un misterio sin resolver se convierte en un legado perdurable. El caso de Marina Cortés Mendoza permanece abierto, no en los archivos oficiales, sino en el corazón de aquellos que se rehúsan a olvidar.